Pao, ¿quién va a compartir? Sí, ya vamos. Ya, creo que ya se está viendo, ¿verdad? Fertilizantes. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a esperar, vamos a escuchar la presentación de sus compañeras y de su compañero Alan y vamos a ver lo que se refiere a fertilizantes. Adelante. Ok, bueno, nosotros vamos a exponer acerca del uso de fertilizantes. Ay, ¿cómo cambia? Bueno, primero empezamos con la definición. Un fertilizante son las sustancias que contienen nutrientes en formas asimilables por las plantas, que mantienen o incrementan los contenidos de estos elementos en el suelo y que mejoran la calidad del sustrato a nivel nutricional y además estimulan el crecimiento vegetativo de las plantas. Los fertilizantes son los productos industriales que contienen los tres principales nutrientes que utilizan las plantas para su desarrollo, como lo son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, los cuales se elaboran por procesos de síntesis química de diversos elementos. Los fertilizantes inorgánicos o químicos son sustancias naturales o sintéticas de origen inorgánico, es decir, que no son de origen animal o vegetal, y son aquellos elaborados artificialmente y que están compuestos principalmente por sales minerales que mencionaba anteriormente. Y cuando contienen solo uno de estos elementos se les conoce como simples, y cuando contienen más de dos se les conoce como compuestos. Aquí vemos algunos ejemplos de simples y de compuestos. Esto es muy importante porque cuando ustedes quieran proponer incorporar fertilizantes, tienen que saber a qué se refiere cada uno de ellos para poder comprarlos y revisar la dosis correcta, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Adelante. Sí, bueno, más adelante presentaremos algunos ejemplos. Y empezamos con la necesidad de los fertilizantes. Si un solo nutriente en el suelo es escaso, el crecimiento de las plantas será limitado y los rendimientos de los cultivos serán reducidos. Pero los fertilizantes son necesarios para proveer a los cultivos con los nutrientes del suelo que le faltan. Tantito aquí. Fíjense bien, aquí están mencionando que van a tener un efecto negativo en el caso de no existir estos macro y micronutrientes que se encuentran en los fertilizantes, pero nosotros aquí tenemos que completar la información relacionada con el estado físico de las plantas que nosotros proponemos en diseño, ¿sí? Entonces es importantísimo dentro del diseño la parte del aspecto sano, y ya vimos que si hay carencia de algunos macro o micronutrientes, el aspecto, las plantas, la vegetación va a presentar una sintomatología que nos hace ver que faltan, que hay carencias o deficiencias en los suelos, pero afortunadamente los fertilizantes surgen como una parte nuevamente antropocéntrica relacionada con la producción de alimentos, es decir, con los cultivos, pero en la actualidad ya se tiene que prever los fertilizantes, como parte importante de un sistema, de un nivel de vida, ¿sí? Nosotros queremos como un bienestar a través de la vegetación, y el diseño propone este elemento vegetación para cumplir con esos requerimientos, ¿sí? De ahí es importantísimo estos fertilizantes, ¿sí? Aquí le vamos a poner esta nota relacionada con diseño, relacionada con la parte de paisaje, ¿sí? A ver ahí, le voy a pedir otra vez a Kelly. Mande usted, Kelly, aprovechando. Sí, mencionaban algunos de mis compañeros que están en el viaje si se podía grabar la clase.
No, porque la propia, como es una sala de CUAE de la universidad, no lo permite por default, se bloquea. Entonces, yo prefiero que no lo graben, sí, por favor. Me da muchísima pena, pero es el reglamento que pone la universidad, sí, por motivos de seguridad. Otra cosa, vamos a hacer algo aquí. Carlos, ayúdeme con la agenda de esta diapositiva, ¿sí? Fíjense bien, sus compañeras y su compañero lo van a subir al Drive y de manera individual, ¿sí? De manera individual van a poner, en esta parte de los rendimientos de los cultivos, ustedes lo van a relacionar con diseño, con la vegetación en el diseño, ¿sí? El equipo de Paulina, por favor, la ponen, aparte de la presentación, esta la pueden poner sola, sí, esta diapositiva, y le vamos a poner la necesidad de fertilizantes en diseño y arquitectura de paisaje. ¿Sí? Por favor. Sí, Carlos, por favor, lo anota para la agenda y ya cuando bien sus compañeros regresan y compañeras regresan el domingo, lo vamos a poner en los avisos, ¿sí? Carlos, levante la mano si ya está enterado de esto. Ok, perfecto. Muy bien esta información. Adelante. Bueno, entonces los rendimientos de los fertilizantes pueden a menudo duplicarse o hasta triplicarse. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una aplicación que puede ocurrir con los siguientes resultados. Profundidad de raíces. En suelos de baja fertilidad, los fertilizantes aumentan con la profundidad a la cual las raíces crecen. Y aquí tenemos como un ejemplo de... Naomi, permítame tantito. ¿Quién me puede ayudar? Porque Carlos tiene problema con su internet. Levante la mano, ¿quién puede? Mafer, muchas gracias. Mucha buena actitud de usted. Adelante, continúe, Naomi. Sí, y bueno, tenemos como en la imagen de representación, con fertilización, cómo va creciendo hasta 1.5 metros y sin fertilización. Sí. Tantito aquí, importantísimo, ¿sí? Regrésese al anterior, por favor. Esto es muy importante porque no solamente nos permite conocer, ¿sí? A qué profundidad se pueden depositar estos macro y micronutrientes, ¿sí? Y aquí vemos cómo en las diferentes capas del suelo y a diferentes profundidades vamos a ver la presencia de esos fertilizantes, ¿sí? Esto lo van a tomar muy en cuenta para cuando ustedes van a hacer la aplicación de los fertilizantes, ¿sí? Tenemos que considerar en el caso de las herbáceas el tipo de raíz que tienen y entonces en dónde propondríamos esa aplicación de fertilizantes, ¿sí? En el caso de los arbustos y en el caso de los árboles también. Normalmente tenemos una área que se llama área de goteo y siempre los debemos de aplicar en el área de goteo, ¿sí? Adelante. Sí. Y bueno, el abono orgánico mejora la eficiencia. Y antes de pensar en la aplicación de los fertilizantes, todas las fuentes disponibles deberían de ser utilizadas, como excrementos de diferentes animales, desperdicios vegetales y otros materiales orgánicos, para convertirlos en abono y ser descompuestos antes de su aplicación en el suelo. Ojo, aquí tenemos que separar. Si ustedes se fijan, estamos utilizando la palabra abonos, ¿sí? Tenemos otra presentación de qué son los abonos. Entonces, ahorita aquí esta clasificación que presentan es importante, ¿sí? Aquí clasifican a los fertilizantes en biofertilizantes. Eso lo comentábamos en corto con Paulina y todo el equipo. Pero es importante, ¿sí? Aquí tenemos que los abonos se van a referir, ¿sí? A integrar, adicionar, ¿sí? Productos de origen
de origen animal o vegetal, ¿sí? Residuos de seres vivos, residuos de la actividad de los seres vivos o aquel material que se desprende, por ejemplo, las hojas. Ya hemos oído en los sustratos que había tierra de hoja, ¿sí? Esto se puede considerar como un sustrato o también lo podemos considerar como un abono orgánico, ¿sí? Adelante. Sí, y la materia orgánica puede mejorar la estructura del suelo, reducir la erosión, regula su temperatura y ayuda a almacenar más humedad. Y aquí hay como un tip que decía que el abono o la materia orgánica por sí sola no es suficiente. Se necesitan los fertilizantes minerales para adicionalmente. Y ya, siguiente. Bueno, y ahora algunas recomendaciones de fertilizantes. Estas recomendaciones son tomadas por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en español. En inglés tiene otro nombre que es the Food and Agriculture Organization. Estas son algunas recomendaciones. Son recomendaciones que se hacen no solo en México, sino más bien que son en diferentes lugares del mundo. Comenzando por el arroz, que en zonas bajas en Filipinas se recomienda en dosis de 80 a 100 kilogramos por hectárea de nitrógeno y de 30 a 50 kilogramos por hectárea de bifosfato de pentaoxígeno. No me acuerdo muy bien el nombre científico, pero algo así. Y pues el arroz en zonas bajas y de altos rendimientos, la variedad mejorada en Aquí, India. Alan, ojo, su compañero está diciendo en hectáreas, ¿sí? Siempre cuando nosotros vamos a hacer la aplicación de cualquier sustancia, de cualquier producto al suelo, tenemos que hacer una regla de 3 para calcular. Por eso, si se recuerdan en el ejercicio que les puse, definí una superficie. ¿Por qué se debe de definir la superficie? Porque tenemos que saber qué cantidad se aplica de estos abonos y fertilizantes dependiendo la superficie. Acuérdense que el exceso, ¿sí? Va a producir una fitotoxicidad en las plantas. Entonces es importantísimo saber la cantidad, la dosis adecuada que se tiene que aplicar, que se tiene que utilizar. ¿Se recuerdan que les dejé de tarea lo de una etiqueta de un fertilizante? ¿Sí? ¿Sí o no? Más adelante también se ve un poquito de eso. Ah, bueno, ok, adelante. Bueno, entonces eso es para el arroz. Para el trigo, que es cultivo de trigo irrigado en India, de 80 a 120 kilogramos de nitrógeno, dependiendo del cultivo previo, de 40 a 60 kilogramos por hectárea de bifosfato de pentaóxido y de óxido de potasio sobre la base de datos de análisis del suelo, en casos como muy especiales y con riego limitado de 60 kilogramos por hectárea de nitrógeno, 30 kilogramos por hectárea de bifosfato de pentaoxígeno y óxido de bipotasio basado en los resultados de los análisis del suelo. De igual manera, para el maíz, pues para variedades híbridas de Indonesia se recomienda 120 a 180 kilogramos. Alan, ojo, ¿por qué en este caso de arroz se habla de India? Normalmente en cada país, en cada región, y esto obviamente está relacionado con la agricultura, se van a utilizar los restos de la cosecha anterior. Por eso aquí nos hablan de la India. Aquí en el caso de México se utiliza muchísimo algo que se llama rastrojo de maíz. ¿Por qué? Pues porque el cultivo que más se produce o el característico es maíz en el caso de México, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Cuba, que es no sé si este dato lo van a dar, Alan, que en Cuba uno de los cultivos más importantes es el cultivo de la papa, ¿sí? Entonces lo que hacen es de que levantan la cosecha de papa y todo lo que es
la parte verde, ¿sí? La parte de follaje, de tallos, eso lo separan y empiezan a procesarlo para adicionarlo como abono, ¿sí? Entonces, esto, por eso está relacionado con esta parte de cada región o cada país, ¿sí? Adelante. Bueno, no menciono como tal lo de lo que usted mencionó, porque eso como tal es abono. Sí menciona algo de las papas, pero no relacionado al abono, sino más bien de cuánto se le tiene que abonar en cuestión de fertilizantes. Pero bueno, sí, como decía, de maíz, pues en variedades híbridas en Indonesia se recomienda de nitrógeno de 120 a 180 kilogramos por hectárea, de pentaóxido de bifosfato hasta 60 kilogramos por hectárea, y de óxido de bipotasio de hasta 30 a 60 kilogramos por hectárea. De sorgo y mijo en bajo clima húmedo y rendimientos medios. Aquí no es como una zona en específico, sino más bien dependiendo del clima. Se recomienda de nitrógeno de 20 a 60 kilogramos por hectárea. De pentaóxido de bifosfato de 20 a 40 kilogramos por hectárea. Y de óxido de bipotasio de 20 hasta 50 kilogramos por hectárea, dependiendo pues de las condiciones. De la papa, en este caso se menciona en recomendaciones dadas en Colombia, de nitrógeno se utiliza hasta 85 kilogramos por hectárea de nitrógeno. De pentaóxido de bifosfato hasta 175 kilogramos por hectárea. Y de óxido de bipotasio hasta 40 kilogramos por hectárea. En República Dominicana no varía mucho, y también en República de Mauricio, que pues son similares las condiciones y los requerimientos para fertilizantes. Para la mandioca, estas son recomendaciones dadas en Tailandia, son de nitrógeno hasta 90 kilogramos por hectárea, de pentaóxido de bifosfato hasta 45 kilogramos por hectárea, y de óxido de bipotasio hasta 95 kilogramos por hectárea. Esto pues es generalmente aportando un abono de fondo de nitrógeno, potasio y fósforo cerca de las estacas plantadas en franjas cortas, y como una dosis o dos aplicaciones en coberturas de nitrógeno. Para frijoles, en este caso es para variedades mejoradas en suelos pesados y medios en Egipto. En este caso se recomienda de nitrógeno hasta 36 kilogramos por hectárea, de pentaóxido de bifosfato hasta 72 kilogramos por hectárea, y dos aplicaciones de cobertura después de la siembra, cada una de 57 kilogramos por hectárea de óxido de bipotasio. Para pepinos en suelos arenosos ligeros y en el área semiárida de Senegal, bueno, esto es sumado a un abono orgánico. Las consideraciones son de nitrógeno hasta 130 kilogramos por hectárea, de pentaóxido de bifosfato hasta 95 kilogramos por hectárea, y de óxido de bipotasio hasta 200 kilogramos por hectárea. Para A ver, aquí cebollas, vamos a hacer una sugerencia. Necesito que como parte primero, esta información que están proporcionando la tienen incluida en la presentación, ¿sí o no? Porque es una parte que tienen que hacer en esta diapositiva, poner esa tabla que tienen con las cantidades. Sí, por favor, antes de subirla al Drive, le tienen que adicionar estos datos porque son importantes, ¿sí? Aquí viene una información que pueden utilizar ustedes. Por ejemplo, ¿de qué familia es la papa? Solanáceas, ¿verdad? Solanáceas. Entonces, si yo tengo especies vegetales en mi diseño, en mi área verde, que estén incluidas dentro de las solanáceas, podría utilizar esta información, obviamente verificando, checando, ¿sí? Porque aunque son de la misma, sean de la misma familia o del género, pueden tener ciertas variantes, pero entonces así podemos extrapolar esta información, ¿sí? De la rosa, ¿a qué familia pertenece el arroz, Catrín? Que usted hizo germinación con arroz. A ver, dígame, ¿a qué familia? No me recuerdo de la familia, disculpa.
Puede empezar a buscarlo, Catherine, por favor, porque usted trabajó con arroz. ¿Cómo va su arroz? ¿Germinaron o no? Sí, está germinando. Bueno, ahí a la agenda, Mafer, le voy a pedir a Catherine que empiece a trabajar sobre arroz, ¿sí? Los requerimientos que tiene esta especie vegetal y que trate de proponer al menos 2 o 3 especies que se puedan utilizar en diseño y que estén dentro de la familia del arroz. ¿Sí, Catherine, por favor? Gracias, Mafer. Y listos para esta parte, ¿eh? Vamos a integrar esta información a la presentación. Sígale. Y bueno, ¿sí escucha? Sí. Mantener una fertilización equilibrada es necesario ya que permite mejorar el balance de los nutrientes y también mejorar el rendimiento de los cultivos, así como mejorar la sustentabilidad de los sistemas de producción. Con esto es importante estimar el balance de los nutrientes, ya que los balances negativos, o sea, aplicar menos nutrientes de los que se extraen de las cosechas, provocan una disminución de la fertilidad de los suelos. Y esto afecta a la productividad y a la rentabilidad, degradando el recurso del suelo. Al igual que balances exageradamente positivos, o sea, aplicar más nutrientes de los que se extraen con los productos cosechados, pueden dar lugar a bajas eficiencias de uso de los nutrientes y con esto pobres resultados económicos, pudiendo así generar desequilibrios nutricionales y problemas de contaminación ambiental. Por eso una fertilización equilibrada no significa usar más cantidad de fertilizantes distintos, sino usar los necesarios. Por lo cual, un diagnóstico de fertilización es necesario y debe de tener en cuenta principalmente las dosis necesarias de macronutrientes y luego investigar si existen deficiencias importantes de algún otro nutriente que limite el uso de los macronutrientes. Entonces, por lo cual, tantito, Diana, tantito. Sofía, un ejemplo de macronutriente, por favor. Acuérdense que la semana pasada íbamos a hacer examen. Un ejemplo, Sofía. Ahí vamos a ir anotando, Mafer, las participaciones. ¿Podría ser potasio? Potasio, falso o verdadero. A ver, Berenice, yo sé que su micrófono no funciona, pero escriba en el chat, falso o verdadero. A ver, estamos esperando esa respuesta. Berenice. ¿No? ¿Quién le ayuda a Berenice? Levante la mano. A ver. Es verdadero, verdadero, Naomi. Muy bien, bien, Berenice. Adelante. Y en esta gráfica se muestra el efecto de una fertilización equilibrada. En este ejemplo usaron fertilizantes NPK, que son fertilizantes multinutrientes que contienen cierto porcentaje de 3 nutrientes principales, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Tantito, ¿sí? A ver, Jocelyn, un ejemplo de una presentación de fósforo o de potasio. ¿Cómo lo podemos? Yo puedo comprar medio kilo de fósforo, Jocelyn. No, ¿verdad? Exactamente. Ahí anoten el chat, ¿sí? ¿Cómo puedo yo adicionar alguno de estos elementos? Se da en forma de fosfato. Muy bien, muy bien. Adelante. Quiero comprobar que sí han estudiado. Bueno, entonces usando este tipo de fertilizante multinutriente es una manera más fácil de lograr una nutrición adecuada. Ya que cada grano
contiene como nutrientes más, ay, ¿cómo era? O sea, es como una fertilización más completa. En una sola. Fíjense bien, aquí pongan atención, no es como una fertilización, no, es una fertilización más adecuada porque le va a permitir a la raíz de la planta absorberlo de mejor manera, ¿sí? Adelante. Y siguiente. Ok, ahora va un poquito de lo que estaba preguntando o pidiendo hace rato la profesora, de cómo es la presentación, calidad y etiquetado de los fertilizantes. Bueno, esto fue algo que se tocó algo rápido la semana pasada con la presentación de Diana. Bueno, ahora, los grados de fertilizantes. Bueno, hay fertilizantes simples, igual como ya se mencionó al principio de la exposición. Algunos fertilizantes simples más utilizados son la urea, sulfato de amoníaco, nitrato amónico cálcico, superfosfato simple, superfosfato triple y cloruro de potasio. Y pues los fertilizantes vienen en diferentes tamaños y formas, en este caso como gránulos, píldoras, perlados, cristales, polvos de grano grueso o compactado o fino. La siguiente, por favor. Aquí, tantito, fíjense bien, ojo, no podemos tomar los fertilizantes con la mano, siempre, siempre hay que utilizar guantes. No sé si nos van a hablar un poquito de eso, de las formas de aplicación, ¿no? Sí, viene más adelante. Muy bien. Ojo, esto no lo debemos hacer así, poner con nuestra manita. No, no, no. Siempre, siempre utilizar guantes. Recuerden que son productos químicos y que muchos de estos pueden ser absorbidos por la piel y dependiendo, sí, medidas preventivas para fertilización y puede ser riesgoso, ¿sí? Las personas tienen diferentes grados de susceptibilidad dependiendo el tipo de piel. Entonces es peligroso, ¿sí? Nunca, nunca con la mano, por supuesto que no. Siempre, siempre en el caso de los fertilizantes y de los abonos, siempre utilizar guantes 2. Es necesario aquí como está con esta palita, es lo más importante, ¿sí? Se recuerdan que vimos al principio en la primera unidad algunas estrategias preventivas y veíamos los instrumentos o herramientas dentro de la horticultura, ¿sí? Herramientas o instrumentos dentro de la horticultura. Adelante. No, ok. Bueno, entonces, algo rápido es que la información en la etiqueta contiene el nutriente, en este caso primario, secundario y o micronutrientes. Los contenidos del fertilizante, en la mayoría de los casos, también de las formas del nutriente e indica el análisis o grado. Y pues en este caso hay diferentes grados en los fertilizantes. Los nutrientes primarios son expresados comúnmente en porcentajes y algunas veces con el agregado de microelementos, magnesio o otra clase de elementos. Y pues estos son dados en la siguiente secuencia. En la secuencia de nitrógeno, pentaóxido de bifosfato y óxido de potasio. En ese orden, por lo general, son dados. Y la fórmula es algo que también ya había mencionado usted hace como 2 clases, si no estoy mal, que es como en fórmulas de 17, 17, 17. El primer número es el porcentaje de nitrógeno, el segundo es el porcentaje de pentaóxido de potasio, de fosfato, perdón, y el tercero es el porcentaje de óxido de bipotasio. Entonces aquí en los grados de fertilizantes se incluyen también Tantito, ahí tendríamos qué elementos, ¿quién quiere contestar? ¿Quién quiere contestar? Kelly, ¿quiere contestar? Ay, se me tramó un poquito. ¿Cuál era la pregunta? A ver, Alan, por favor, vuelva a repetir los compuestos que dijo y Kelly va a identificar a qué elementos nos referimos. Adelante.
Pues que algunas veces el etiquetado de los fertilizantes trae algunos elementos tales como magnesio y los que vimos hace creo una clase. Son micronutrientes. Sí, pero a ver, dígame la fórmula, el componente. Los acaba de decir Alan. Bueno, nitrógeno, pentaóxido de bifosfato y Hasta ahí. óxido de potasio. A ver, ¿cuáles elementos tenemos en esos dos compuestos? En el nitrógeno, pues nitrógeno, y en el pentaóxido de bifosfato tenemos oxígeno y fósforo. Fosfato, ¿verdad? Fósforo, un macronutriente. ¿Le falta el último, Kelly? ¿Cuál era el compuesto? Alan. El Óxido último. de bipotasio. Óxido de bipotasio. Potasio. Pues potasio, ¿verdad? ¿De qué color eran las mangas de la camisa blanca de Napoleón? Pues blancas. Adelante. Sí, entonces también en el etiquetado se puede indicar el peso de la bolsa y a menudo recomendaciones para su correcta manipulación y almacenamiento, como las que nos estaba dando la doctora hace un momento. Y pues también el nombre del productor y el comerciante del fertilizante. Ahora, continuamos con los grados. En los grados hay nutrientes secundarios, los cuales tienen ventajas notables en los fertilizantes multinutrientes para la agricultura. En este caso son la facilidad de la manipulación, transporte y almacenamiento, fácil aplicación, alto contenido de nutrientes, distribución uniforme de nutrientes en el campo, fertilización equilibrada, es decir, nitrógeno, fosfato y potasio disponibles juntos desde el inicio y de acuerdo con los requerimientos de las plantas, y elevada eficiencia del fertilizante. Y pues en general también hay 3 tipos distintos de fertilizantes multinutrientes. En este caso, los complejos, fabricados a través de procesos que incluyen una reacción química entre los componentes que contienen los nutrientes primarios, o cada gránulo contiene la fórmula declarada de nutrientes. Fertilizantes compuestos, los cuales son fertilizantes simples granulados o intermedios. Los gránulos contienen los nutrientes en diferentes proporciones. Y tenemos por último fertilizantes mixtos o mezclados, las cuales son mezclas simples mecánicas de los fertilizantes simples. Y pues la mezcla puede no ser homogénea si no se tiene cuidado. La siguiente, por favor. Y pues también aquí tenemos un poquito más explicado los grados de fertilizantes. Los grados de fertilizantes multinutrientes típicos son NPK, nitrógeno, fosfato y potasio, y NP, nitrógeno y fosfato, que pues pueden ser de la siguiente forma, que son, bueno, 22, 22, 11, 19, 19, 19, 17, 17, 17, 14, 35, 14, 14, 28, 14, 15, 15, 15. Despacio, despacio, esto es importantísimo, ¿sí? Porque son las proporciones en las que se encuentra cada uno de los macro y micronutrientes, ¿sí? Entonces, es importante que sepan cuál es el significado de esta información, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 22 de nitrógeno, 22 de potasio, de fósforo y 22 de potasio, ¿sí? En el caso de los que son de 2 elementos como es NP, vamos a que se le pone un 0, es decir, nada más tiene nitrógeno y fósforo, ¿sí? Pero ya saben que es en forma de fosfato y no tiene ningún otro elemento, ¿sí? Esto es pregunta de examen. Adelante. Claro. Y pues al final tenemos fertilizantes de liberación lenta o inhibidores de nitrificación y de urease. Estos son un poquito más especiales ya que son fertilizantes de liberación controlada o lenta que contienen el nutriente, normalmente nitrógeno, en una forma que, después de la aplicación, demora significativamente más en su tiempo de su disponibilidad para la absorción de la planta que un fertilizante común. Abajito, pues, está un poquito más explicado cómo se lleva a cabo esa liberación y de la estructura de la acción de este fertilizante de liberación controlada. Entran con los 3 nutrientes, en el momento que entra en contacto con el agua, esta es cuando se empieza a liberar. Y ya. ¿Se acuerdan lo que les explicaba? De que se separan esos elementos. Aquí tenemos, en la presentación no me permite,
señalar aquí, pero váyase al 3, a la figura 3, al gránulo número 3, ¿sí? Fíjense bien, ahí exactamente, ahí tenemos amoníaco, NH4, ¿sí? Aquí tenemos fosfato, H2PO4, y acá abajo óxido nitroso. Entonces, ¿qué sucede? Que con el agua va a haber una reacción donde se van a separar cada uno de estos elementos y van a poder ser asimilados por las raíces de la planta. Por regla general, fíjense bien, escuchen esto, es muy importante. Por regla general, cuando se fertiliza, se debe de haber un riego, ¿sí? ¿Por qué debe de haber riego? Precisamente para que ocurra esta reacción y se puedan liberar esos macro y micronutrientes de tal manera que la planta los pueda absorber, ¿sí? Y nuevamente les reitero, siempre, siempre los fertilizantes se deben adicionar al suelo en el área de goteo de las plantas, ¿sí? O más o menos unos, dependiendo el tipo de planta, unos 5 o 10 centímetros después del tallo, ¿sí? Después del tallo. Hágame un favor, Paulina, regrésese al ejemplo que tenían de donde están las profundidades y la cantidad de fertilizantes, por favor, Paulina. Aquí, fíjense, no, la que sigue, porfa. Aquí tenemos el tallo, ¿sí? Yo voy a calcular una distancia aproximadamente, ¿sí? De 20 centímetros, ya por mínimo como unos 5 o 10 centímetros para poder ahí aplicar el fertilizante cuando son granulados, porque en otros casos, cuando se aplican al sistema de riego, pues se calcula dónde están los chupones o los goteros para hacer este tipo de adicionamiento, ¿sí? De adicionar estos productos químicos, ¿sí? ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Adelante. Bueno, aquí traemos un ejemplo de este producto es fosfonitrato 3303. La marca es Tantito, a ver, ahí, vean, aquí está lo que les explicaban sus compañeros, 33 de nitrógeno, 0,3 de, ¿qué elemento es este? A ver, ¿quién quiere contestar? Fósforo. De fósforo y 0 potasio, ¿sí? Adelante. Sí, bueno, este fertilizante aporta básicamente nitrógeno a los cultivos por su contenido de nitrógeno nítrico y que da un efecto visual muy marcado inmediatamente después de la aplicación. En la ficha técnica de este producto, la cual se encuentra disponible en internet. Espérame tantito, aquí. Paulina. Sheila, si yo estoy aplicando este fertilizante, ¿qué órgano de la planta se va a ver favorecido? Las hojas, ¿verdad? Nitrógeno. O vamos a ver follaje, vamos a ver mucho follaje ahí, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el nitrógeno es elemental para la fotosíntesis, entonces vamos a ver color, un follaje verde. Y el fósforo, ¿sí? El fósforo, Constanza, ¿para qué órgano de la planta se va a ver favorecido? A ver, Constanza, porque ahí Kelly ya está lista para contestar porque ellos presentaron esa parte. ¿No? ¿No, Constanza? Constanza la 1, Constanza la 2, a las 3, Kelly. Ay, se ven beneficiadas por el fósforo las flores. Las flores y los tallos, ¿verdad? En fin, Constanza, si no puede funcionar su micrófono, favor de reportarse en el chat.
Adelante. Mafer, por favor, anote una participación para Kelly. Adelante. Bueno, en esta ficha técnica tenemos algunas especificaciones técnicas y también usos y recomendaciones, algunas consideraciones de compatibilidad y consideraciones de almacenaje. Bueno, esta en específico es de esta empresa, Fertimax. Aquí les puse el link si quieren consultarlo. Y encontramos distintos tipos de fertilizantes, como son los NPK, mezclas físicas, los complejos, minerales, elementos menores, solubles y otros. Y bueno, en esta página podemos descargar la ficha técnica de cada uno y ver también pues cuáles están a la venta, y así podemos pues conocer más cómo podríamos adquirir estos productos y para qué nos servirían. Bueno, ahora solo una duda, ¿sí me escuchan bien? Claro que sí. Ok, perfecto. Ahora vamos a ver algunos métodos sobre cómo aplicar los fertilizantes. Solo debo aclarar que estos métodos son como un poquito más enfocados en cultivos grandes, ¿no? Entonces, el primer método que tenemos es el método de boleo. En este método simplemente es aplicar el fertilizante a la superficie de un campo y, como bien dice, se usa principalmente para cultivos densos que no estén en filas o en filas densas. También este método evita que haya pérdidas de evaporación de nitrógeno, y aquí nos pone como los ejemplos de urea o fosfato de amónico. Y también una de las recomendaciones, no solo para este método, sino como para todos, es que el esparcimiento del fertilizante debe ser como tan uniforme como sea posible. Jocelyn, podríamos utilizar este método, ¿sí? Aquí con esta maquinaria en paisaje, en una zona ajardinada, ¿sí o no? ¿Y por qué? No, ¿verdad? Muy bien, efectivamente no. Quizás lo podemos hacer de manera manual, ¿sí? Entonces, eso es importante. ¿Qué equipo, sí? ¿Qué equipo necesitaríamos, sí, Sofía, para hacer una aplicación? Por ejemplo, si yo tengo un jardín exterior, sí, como de 20 metros, como el que hicieron en su examen. Sofía. Para aplicar el fertilizante. Sí, ¿cómo le haría usted? Imagínese que ya la contrataron y que le dicen que tiene el dueño de esa zona jardinada le dice que tiene esa limitante. ¿Cómo lo aplicaría? ¿Qué recomendaría? Tal vez una carretilla. Una carretilla. Muy bien, Sofía, bien. Mafer, anótese ahí a Sofía, que está muy participativa hoy. Adelante. Ahora tenemos el método de localización en bandas o hileras. En este método consiste en poner el concentrado del fertilizante en lugares seleccionados en específico en el campo y, bueno, como bien dije, ¿no? En partes específicas del suelo durante la siembra. Esto puede ser tanto en bandas o en una franja. El fertilizante se aplica debajo de la superficie del suelo, pero también se puede colocar al lado de o debajo de la semilla. Es preferible tanto para cultivos en hileras como en grandes espacios entre filas. Y pues unos ejemplos que nos dan es el maíz, cultivos de maíz, de algodón y de caña de azúcar. Y otra cosa es que debemos tener mucho cuidado que ningún fertilizante sea ubicado muy, muy cerca de la semilla o de la plántula para evitar lo que es la toxicidad. Otro de los métodos es el método de aplicación en cobertera o boleo modificado.
y consiste en esparcir el fertilizante sobre un cultivo en pie. Se usa principalmente en cultivos tanto de granos pequeños como grandes y en cultivos como forraje. Aquí un poquito lo que nos explicaban es como la distribución de todos estos micro y macronutrientes, por ejemplo, cómo el nitrato se mueve de hacia abajo en el suelo y puede ser tomado de las raíces, y el potasio se recomienda como en los suelos ligeros. Por otro lado tenemos que el fosfato es aplicado usualmente antes o en el momento de la siembra o de la plantación, y se debe combinar de preferencia tanto con potasio como con nitrógeno. Otro de los métodos es la aplicación entre líneas, y como bien dice, es aplicar el fertilizante, pero a un costado de las plantas espaciadas, de forma que quede entre las hileras. No, un ejemplo son los árboles y otros cultivos perennes, abonan de esta manera. Y finalmente tenemos la aplicación foliar, que es el método más eficiente para el suministro de los micronutrientes. Y es muy recomendable que la concentración debe ser respetada y propagada, de preferencia en días nublados. Todo esto para evitar que las gotitas que rocíen, de cierta forma, se sequen inmediatamente. A ver, ¿a qué horas tendríamos que aplicar el fumigante? A ver, Carlos, ¿puede escribirlo en el chat? ¿A qué horas se deben de aplicar los fertilizantes? ¿Quién quiere contestar? Levanten la mano. Además, en el chat también les puse la pregunta, ¿quiénes están del equipo de abonos? Levanten la mano. Ay, ¿no se oye? Ah, sí, aquí estamos. Catherine, muy bien. Ahorita les toca después de esta parte, ¿sí? Gracias, Catherine. ¿Quién quiere contestar esta pregunta? ¿Cuándo se riega? Sí, ¿cuándo se aplica? ¿Cuándo se adicionan los fertilizantes? ¿En qué horario? A ver, ¿quiénes quieren? Vamos a ver quiénes están levantando la mano. Catherine, bueno, Catherine, ¿a qué horas tenemos que aplicar? Cuando se germina. En la germinación, pero lo debemos hacer por la mañana, ¿sí? Por la mañana, porque aquí en el caso del que se utiliza agua para hacer las aplicaciones, se puede evaporar. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta el tamaño de gota, ¿sí? Aquí entre más pequeño sea el tamaño de gota, la penetración va a ser mucho mayor, ¿sí? Entonces, eso es importante. Acuérdense, en este caso de que nosotros estamos haciendo una aplicación a través de sustancias líquidas, vamos a tener que utilizar una boquilla, ¿sí? Muy, muy cerrada, con un ángulo muy cerrado, para que el tamaño de gota sea pequeño y evitar que haya una evaporación y que se evapore el producto. La planta no va a tener tiempo de hacer la absorción. Este ejemplo que tienen aquí sus compañeros y compañeras es una aplicación, sí, foliar. ¿Por dónde penetran, sí, estas gotitas de agua a la planta, Denise? Denise, ¿por qué estructura van a penetrar los fertilizantes foliares? A ver, Catherine. ¿Por los estomas? Por los estomas, muy bien, Sofía, sí, Catherine, que están ahí trabajando. Adelante, es importante conocer esta información, ¿eh?
Bueno, hay diversas técnicas para determinar las necesidades de los fertilizantes. Uno de ellas es el identificar los síntomas de carencia en las plantas. Y para determinar las necesidades de fertilizantes para los cultivos y suelos en la región, se deben hacer estas dos preguntas. ¿Cuáles nutrientes son necesarios en el fertilizante y cuánto de cada nutriente se necesita para lograr el rendimiento mayor o el más beneficioso o el óptimo? Ojo, aquí en vez de rendimiento, regrésese al anterior, vamos a poner, sí, en relación a estas preguntas, ¿cuál es el no rendimiento, sino que la vegetación tenga un aspecto sano a simple vista y que además, sí, cumpla con el objetivo para el cual fue propuesta esa especie vegetal? ¿Sí? ¿Les queda claro esto? ¿En qué diapositiva estamos? Para que hagan un ejercicio en la 21, ¿verdad? Entonces, 21. otro ejercicio que van a adicionar al anterior, la diapositiva 21, van a poner esta información, pero en vez de rendimiento, vamos a poner esta información relacionada con diseño y con arquitectura de paisaje. ¿Sí les queda clara la tarea? Levanten la mano. Bueno. Quiero ver la mano arriba. Sí, antes de que pasen a la siguiente. Claro, Naomi. Bueno, aquí vamos a repetir. Vamos a utilizar, ¿sí? ¿Cuáles serían las preguntas que ustedes como arquitectos paisajistas se plantearían para esto, para ver las carencias, ¿sí? Relacionada con diseño y con arquitectura de paisaje, ¿sí? Porque estamos en el caso de la agricultura, pues obviamente que es rendimiento, relación, ganancia, a mayor producción, mayor ganancia, pero ahorita estamos aplicando la horticultura en arquitectura de paisaje, en diseño, ¿sí? ¿Sí les queda claro? Bueno, como no contestan, adelante, ¿sí? Vamos. Sí, bueno, creo que un poco para dar respuesta a estas preguntas, se emplean 4 técnicas para determinar esta necesidad de nutrientes o carencia en las plantas. Una de estas técnicas, y yo creo que la que más podemos usar nosotros como paisajistas, es identificando los signos de carencia de nutrientes en los cultivos o en las plantas que utilizamos en nuestras propuestas. Ya se ha expuesto acerca de estas carencias de nutrientes en las plantas y cuáles son los síntomas. Ya no vamos a abordar mucho este tema, pero bueno, ahí está. Otra de las técnicas sería hacer un análisis de suelos para determinar los nutrientes de los fertilizantes y la cantidad que se necesita. Este análisis se usa para saber cuánto de un nutriente del suelo será disponible para las plantas y cuánto debería ser adicionado en forma de fertilizante, en este caso para que se obtenga un mejor rendimiento en los cultivos. Otro de los métodos es el análisis de la planta o del tejido de la planta en campo. Estos dos últimos métodos requieren cuestiones más técnicas. Y esta otra técnica, que son los ensayos de validación con fertilizantes en el campo, se refiere, o más bien se trata de un ensayo de fertilizantes, los cuales ayudan a determinar igualmente las necesidades de nutrientes en los cultivos en referencia al rendimiento final obtenido. Tiene múltiples ventajas, pero están más enfocados, digamos, estos dos hacia el rendimiento de los cultivos en campos agrícolas. Por eso creemos que los primeros... Ajá. Aquí esto es importantísimo. Quizás y se invierta un poco en los costos. Ustedes deben de considerar como parte, cuando ya tienen un proyecto
que les solicitan, que les piden, obviamente que les van a solicitar los costos de este proyecto. Ahí es recomendable hacer el análisis de suelo, ¿sí? Y aunque tiene un costo y tienen que buscar una institución o un laboratorio certificado donde les hagan estos análisis, después van a ver las ventajas, porque antes de que vayan ustedes a después de proponer la vegetación, después de que les hayan aceptado la paleta vegetal, sí, van a saber así como medida preventiva qué abono o fertilizante adicionar al suelo para que las plantas empiecen su crecimiento normal. Sí, esto es importantísimo, como lo dijo Paulina. Estos dos se aplican de manera muy, muy importante en paisaje, en diseño. ¿Sí? Adelante. Con esto sería todo. Aquí tenemos la bibliografía. Ya, listo. Bueno, recuerden antes de subir la presentación, esos comentarios que tenemos, ¿sí? Adelante el equipo de abonos. Muy bien, muy buena presentación, ¿sí? Yo aquí estoy tomando nota de las evaluaciones. Nosotros vamos a hablar sobre los abonos. ¿Qué son los abonos? Son sustancias de origen animal, vegetal o mixto y se agregan al suelo para mejorar las características físicas, biológicas y químicas para aumentar la fertilidad. Los tipos de abono son los restos orgánicos de la agricultura como estiércol de vaca, oveja, aves y caballo, y cultivos para abonos verdes como leguminosas y fijadores de nitrógeno. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Estamos aquí. No, de todos modos está relacionado. Bueno, y la composta son mezclas orgánicas descompuestas y el humus de lombriz o vermicompost. ¿Cómo funciona el vermicompost? Los lombrices descomponen el material orgánico gracias a sus enzimas digestivas y la microflora de sus organismos. Es el abono orgánico más nutritivo que existe. ¿Y cómo funciona el abono? Se agrega material biodegradable o abono. La materia orgánica crea un entorno que favorece el desarrollo de organismos como lombrices de tierra, hongos y bacterias, lo que tiene un efecto positivo en la calidad del suelo y permite que las plantas puedan aprovechar adecuadamente de los nutrientes. Los microorganismos degradan el abono hasta formar compuestos solubles en agua, que está utilizado para la nutrición de la planta. Ahora tenemos un vídeo, cómo puedes hacer un compostaje a la casa. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen preguntas? No, bueno. Adelante. Ahora vamos a ver el vídeo. Espera. Compartir pantalla. ¿Pero qué pasa aquí?
No sé por qué apareció así. Solo hay que hacer chiquita esta. Y ahorita en el Zoom le pones en compartir. Pero no se puede. ¿Cómo lo? Ah, ya. Si queremos seguir haciendo composta en nuestra caja, basta con agregar desperdicios orgánicos y un poco de nuestra tierra nueva. Es necesario que la riegues diario con muy poca agua. ¿Y qué pasa si la hacemos en nuestro jardín? Vamos a utilizar los mismos ingredientes, pero esta vez voy a agregar periódico viejo, capa de hojas secas, capa de materia orgánica. Procura que los trozos no sean muy grandes. El periódico nos ayudará a retener malos olores y a evitar la atracción de mosquitos o todo tipo de animal rastrero. Capa de hojas, materia orgánica, hojas secas y muchísima, pero muchísima tierra. Coloqué este palo en medio para que ayude a tener oxigenación y tener la temperatura necesaria. Y listo, lo demás es cuestión de tiempo. Vamos a seguir con la presentación. Muy bien, muy buen video. ¿Tienen preguntas aquí? Muchachos y muchachas, alumnas y alumnos, ¿preguntas? Bueno, entonces yo los voy a obligar a participar. Ahorita voy a empezar a hacer una lluvia de ideas. Sí, adelante. Ya vamos a continuar y ahora vamos a ver cuál es la diferencia que tiene con los fertilizantes químicos que ya vimos anteriormente en la presentación. Y bueno, pues los fertilizantes químicos sí pueden actuar más rápido y pueden ser más eficientes, pero no son como la mejor opción ni la más sustentable, porque su uso puede tener más afectaciones y puede ser más nocivo, al contrario de los abonos, ya que los abonos son naturales y orgánicos, entonces causan menos daño al suelo. Y aquí tenemos algunos de los beneficios de uso de los abonos. Mejoran la retención de nutrientes, como podemos ver en la imagen, ya que actúan en el suelo generando como el movimiento de materia orgánica y eso beneficia como a la distribución y a una mejor absorción. También mejoran el aprovechamiento de los residuos orgánicos, como de la basura y de su descomposición. Y como ya vimos anteriormente, son menos agresivos que los fertilizantes. Otro de sus beneficios es que ayudan a la fijación de carbono en el suelo y también beneficia en la captación de agua, ya que puede ser más rápida. Igual retienen más humedad en el suelo, pero pues esta humedad tenemos que tener cuidado porque depende del tipo de planta y el cultivo al que se le va a agregar el abono. Ojo, Y tantito también, aquí, tantito. Otra ventaja adicional a lo que está diciendo su compañera es que los
abonos, como son residuos o parte de los seres vivos, van a tener una cierta cantidad de humedad, y esta humedad en lugares donde hay economía del agua se va a ver muy, muy favorecida, ¿sí? Ahí en el video vieron que ponen, por ejemplo, sandía, o pueden poner chilacayotes como parte para hacer la lombricomposta. Estas hortalizas tienen grandes cantidades de agua que van a favorecer, como aquí dice, la humedad y la descomposición, ¿sí? Esa es otra de las ventajas. Adelante. Y también, como ya lo mencionamos, solo para resumir, es que mejora la estructura del suelo al mejorar todas estas características. Después vamos a tener como otros tipos de abono que son usados en el campo. Uno de ellos es la capa de hierbas, y su uso de este tipo de abono protege el suelo de la erosión y garantiza un mejor suministro de nutrientes. Esto es mediante paja y majadas, y estos se extienden en capas de 4 a 6 centímetros de ancho alrededor de la planta, como vemos aquí. Y después tenemos el uso de la majada. Regrésese tantito, por favor. Sí. Esto es importantísimo, ¿sí? A ver, aquí, vean, esta capa de hierbas, de hojarasca, está a una distancia considerable del tallo o tronco. Nuevamente, ¿por qué? Pues para que la descomposición empiece, y las raíces, es facilitarle el trabajo a las raíces, ¿sí? Para que sean más fácil, más rápido absorbidos. ¿Por qué? Pues porque recuerden que este tipo de abonos van a tener un poco más, una de las desventajas es el tiempo de descomposición, ¿sí? Adelante. Ok. Y después tenemos el uso de la majada. Este se usa igual en cultivos y funciona mediante la seca de las hierbas que se dejan en la sombra y después se guardan. Y esto va a servir como un tipo de colchón que se puede utilizar, pues, o sea, tiene varios usos, pues se puede reutilizar. Y bueno, dice que la majada fresca no se puede utilizar directamente ni esparcirse cerca de la planta, ya que igual puede ser como dañina, entonces se debe tener también una cierta distancia. Igual que la composta, se mezcla con tierra en el hoyo excavado antes de plantar el árbol o la tierra, teniendo cuidado de la distancia, y ya después posteriormente se puede plantar el cultivo. Y estas se esparcen en el suelo y tener mucho cuidado porque se tiene que proteger de la luz solar, o si no puede quemarse. Y ya después tenemos la composta, que ya la habíamos explicado anteriormente. Déjenme regreso. Está aquí. Es la descomposición microbiana de mezclas orgánicas, y creo que ya sería todo por nuestra parte, porque ya... A ver, preguntas, nos faltó aquí la bibliografía. Sí, hay que anotarla antes de subirla. Sí, es que aquí y los videos también los vamos a subir. Aquí están. Bueno, aquí está, ¿verdad? Gracias, eso faltaba. Sí. Aquí la tenemos, ¿sí? ¿Preguntas? Todos los demás, a ver, preguntas. Kelly, adelante. Yo no entendí qué es la majada precisamente. A ver, muy buena pregunta. Es una capa de hojas que se aplica en el suelo para como contrarrestar la compactación y aumentar igual los nutrientes que se tienen en el suelo mediante la descomposición de esa materia orgánica de las hojas. Y ya se puede agregar después antes de plantar los cultivos para que igual mejore la absorción de nutrientes. Prácticamente sería eso. Ojo, también en algunos lugares, dependiendo la agricultura tradicional, en algunos lugares a la hojarasca, sí, se le adiciona un poco de algún residuo de excrementos de animal, como dijeron sus compañeras, puede ser, normalmente el que más se utiliza es el de res, estiércol de res, para favorecer el reblandecimiento, ¿sí? Para que esa humedad que tiene
el excremento favorezca la descomposición de la hojarasca. En algunos otros lugares, yo les explicaba como en Cuba, todo el follaje se tritura, se hace una trituración y eso favorece la absorción de los nutrientes, ¿sí? Ojo, hay que estar bien en el caso de los proyectos. Es recomendable ver la zona, ¿sí? Y el lugar donde va a estar la propuesta vegetal, porque los olores, obvio, van a ser desagradables. En el caso de los cultivos agrícolas, pues es mucho más fácil porque todo se libera al ambiente, ¿sí? Esos gases que se desprenden, pero cuidado cuando proponemos en áreas urbanas, en jardines, en zonas ajardinadas de interior. Hay que tener muchísimo cuidado con esto por los malos olores. Aquí lo que se recomienda es hacer por separado, ¿verdad? Lo que se hace es lo que como en el video, ya vieron en el suelo, ahí se pone, pero no solamente se ponen restos de plantas, de vegetación, ¿sí? Sino que se adiciona el excremento de algún animal y se cubre perfectamente. Esto favorece la descomposición y además se evita el mal olor. Y ya que se sabe el tiempo de descomposición, se retira esa capa de suelo, se hace una remoción de abajo hacia arriba, se quitan los periódicos y nuevamente podemos dejar ahí otro tiempo para que pueda estar ya completamente desintegrado el material y lo podamos adicionar, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo les quedó muy claro? Entonces, ¿les puedo hacer examen ahorita? ¿Sí? ¿Sí o no? Mejor no. Bueno, vamos a la siguiente presentación. Por favor, sí está, ¿a quién le dejé presentación? Aquí tengo mi agenda que Alan me hizo favor de mandarme. ¿A quién le tocó lo de auxinas? A Marlene, pero creo que ella está fuera. Creo que ella es de las chicas que salió de práctica de campo. Bueno, entonces no. Denise, ¿usted tenía pendiente una presentación? ¿Falso o verdadero? Denise. Denise creo que se tuvo que salir porque como estaba con datos y creo que se le acabaron. Bueno, vamos a hacer un ejercicio porque ya nada más nos queda media hora. Sí, vamos a tener pendiente. Ahí, Mafer, anótese pendientes la presentación de auxinas y giberalinas y la presión de Denise. Ahorita van a hacer un ejercicio relámpago, ¿sí? Son 10, vamos a hacer equipos de 3, ¿sí? Pero completamente al azar. Entonces, el ejercicio que van a hacer por equipos es lo de las etiquetas de los fertilizantes, ¿sí? Cada equipo va a localizar una etiqueta de fertilizante y las características de un tipo de abono, ¿sí? En 5 diapositivas o 6, 3 y 3, ¿sale? ¿Sí? ¿Les queda claro? Bueno, como no me contestan, entonces pues ya, yo decido, ¿sí? Nada más que ahora no tengo aquí lo de hacer equipos. Ay, mamá. No tengo. Espere que si puede repetir. A ver, fíjense bien, los iba a organizar en equipos, pero no veo el día de hoy aquí en mi computadora lo de equipos, a trabajar en equipos, para que puedan. No dice, sala para grupos pequeños, salas para grupos pequeños. Van a elaborar 6 diapositivas.
las primeras 3 diapositivas van a ser para fertilizantes. Van a escoger un fertilizante de marca comercial y van a poner la información que viene en la etiqueta, dosis, componentes, compuestos, ¿sí? Y forma de aplicación. Y para el caso de los abonos, otras 3 diapositivas van a escoger un abono, ¿sí? Y van a poner las características de ese abono y la forma y dosis de aplicación, ¿sí? ¿Sale? Sí, maestra, no, maestra. Gracias, Bere. Asignar automáticamente. Entonces vamos a hacerlo si ahorita ya vemos. Son 2:24. Al 5 para las 3 regresamos. ¿Sale? Sala 1. Sí. Alan, Constanza, Catherine y Sheila. ¿Sí? Sala 2, Jocelyn, Naomi, Paulina. Sala 3, Berenice, Kelly y Maffer. ¿Sí? Adelante. Profesora, yo estoy compartiendo compu con Naomi. Ah, pues entonces ahí, ¿cómo le podemos hacer? Naomi y esta... Ándale. Híjoles, es que no sé quién quiere integrarse con ellas. ¿Quién se integra con ellas? Naomi y Diana. ¿Quién se integra? ¿Nadie? ¿Sí, Fer? Sí, está bien. Y este trabajo lo van a presentar también la próxima clase en equipos. ¿Sale? ¿Tienen dudas? ¿No? Levanten la mano. ¿Cómo, Naomi? ¿Lo puede repetir, por favor? Claro que sí, y además lo voy a subir en avisos, ahí voy a subir lo que tienen que hacer, pero sí se tienen que organizar para comprar por el grupo un botecito de auxinas y otro de giberalinas. Me consideran a mí para la cooperación, ¿sí? Revisar que no esté caduco, ¿sí? De auxinas y giberalinas. Van a llevar por equipo sus macetas para trasplantar, ¿sí? Y vamos a tener, cada equipo va a tener unas plantas con auxinas y otras con giberalinas y otras sin ninguna fitohormona, ¿sí? Eso vamos a hacer, yo se los voy a escribir la práctica, ¿sale? Levanten la mano para saber que sí están de acuerdo. Entonces, ¿llevamos las plantas que germinamos hace 2 semanas? Sí, o las que hicimos en la primera vez, en la primera práctica, ¿sí? Muy bien, gracias Berenice, gracias Sheila, les avisan a sus compañeros, ¿sí? ¿No tienen dudas? Sofía, ¿sí se pudo integrar al equipo? Sí, ya me pasaron. ¿No? Ok, entonces con esto finalizamos la clase, ya tomé la lista y vamos a continuar a hacer las observaciones en en la presentación del equipo de fertilizantes, por favor, antes de subirla, ¿sí? Muchas gracias que estuvieron y me da mucho gusto, ojalá y sigan aprovechando al máximo. Nos vemos la próxima clase, ¿sí? Nos Sí, hasta vemos. luego. Adiós. Gracias. Bye. Bye. Adiós. Gracias.